Vamos a saludar a Manu Lozano, que es el director de la Fundación Sí. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Cecilio te saluda. Buenos días. Hola, Cecilio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien, Manu. Bueno, tratando de contar alguna que otra buena noticia, y para eso charlamos con vos, que sabemos que haces un grandísimo laburo. Yo siempre lo digo, que no le creo a muchas personas, y me hago cargo de esto. Manu Lozano y la Cruz Roja, Manu Lozano de Fundación Sí a la Cruz Roja. Hay que creer más igual, Cecilio, ¿eh? Sí, me cuesta, créeme, jugando con el término, créeme que me cuesta. Yo creo que es necesario e indispensable. Y no hablo de creer en determinadas organizaciones, yo te diría que más que en las personas, creo que, bueno, yo creo fervientemente eso, en el poder transformador de cada ser humano. Y me parece que desde ahí sí, porque si uno deja de creer, digamos, gana la resignación, y si gana la resignación, estamos muertos. Me puse un poco filosófico. No, pero está bien. No, yo te abrí el juego, para que lo hagas, Manu. Contanos un poco, cómo está sobrellevando Fundación Sí, cuál es el trabajo específico que está haciendo en este momento tan complicado. Imagino que debe ser mucho más difícil que en la etapa prepandemia, si bien ya el trabajo era arduo, ¿no? Sí, claramente todo se ha complejizado, fundamentalmente porque hubo que cambiar un montón de formas de trabajo, y a su vez la demanda creció enormemente. Así que siguen los proyectos que la Fundación lleva todo el tiempo adelante, sigue todo el trabajo con personas en situación de calle, y a su vez se sumó toda la parte de asistencia alimentaria a los comedores con los que nosotros ya trabajábamos, pero que obviamente hubo que reforzar todo ese trabajo y enfocarnos en la asistencia alimentaria por toda la crisis que implicaba el no poder trabajar, ¿no? Manu, una de las acciones, el mes de la sopa solidaria, estábamos leyendo en la web de la Fundación Sí. ¿Cómo está funcionando? Sí, es una acción que siempre hacemos todos los años, que busca promover para vacaciones de invierno, que los chicos participen en diferentes talleres que hacíamos. Obviamente, bueno, este año de esa forma no se pudo hacer, así que este año se transformó en alimentos para los comedores. Llevamos distribuidos un poquito, casi 700.000 kilos de alimentos ya. Son más de 460 comedores, y hacia ahí se reparte con todo esto que se consigue a través del mes de la sopa, con la misión solidaria que hicimos el 11 de julio, bueno, y diferentes actividades que estamos intentando generar para seguir recaudando fondos para que esta asistencia no se termine, ¿no? Porque si bien ahora hay un poco más de libertad y no está la cuarentena absoluta y va dependiendo cada provincia, la verdad que la demanda sigue siendo muy, muy grande, y esto sabemos que va a durar varios meses más, así que trabajando fuertemente en eso, y también con la complicación de ser muy cuidadosos con los voluntarios. Entonces, se tuvieron que guardar todos los voluntarios mayores de 60 años, eso para nosotros fue complejísimo, porque hay un montón de gente de más de 60 que trabaja con nosotros. Claro. Y nada, obviamente los estamos cuidando, así que están adentro. Claro, se quedaron sin muchos colaboradores. Ahí hay una parte, obviamente hay una parte de los voluntarios que está guardada, todos aquellos que aunque sean jóvenes tienen un factor de riesgo también, los que están en contacto o cuidando a sus padres también. Entonces, bueno, nada, hubo que como reorganizar todo. Nosotros somos, en el caso de calle, todo el acompañamiento que hacemos y brindamos a quienes duermen en la calle, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, qué complicado que debe ser, ¿no? Somos mucho del abrazo, del contacto físico, del charlar, de todo somos de lo que justamente no hay que hacer ahora. Claro. Así que también ahí hubo que modificar todo, que también ellos entendieran que íbamos a ir, que seguíamos yendo, pero con otra distancia, con otros recaudos, con otros cuidados. Sí, hubo que cambiar todo, ni hablar de las residencias, que si bien siguen funcionando, que son estas casas gratuitas que nosotros tenemos en el interior para que los chicos de los parajes rurales puedan estudiar, siguen, pero los chicos están adentro sin poder salir, entonces están cumpliendo la cuarentena dentro de las residencias,
con lo que implica tener a muchos jóvenes encerrados dentro de una casa, pero bueno, optimistas, que entendiendo qué es lo que hay que hacer y poniéndole la mejor. Uh-huh. Aquellos que tienen la desgracia de estar en situación de calle, Manu, a ver, ¿cómo se los aborda? Porque imagino que no debe ser, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vení que te vamos a llevar a tal lugar, porque creo, ¿no? Vos me lo dirás mejor, no funciona así, y debe haber varios aspectos, ¿no? No, fundamentalmente porque uno no puede olvidar esto. Del otro lado, la persona que uno va a visitar es una persona, un ser humano que tiene la posibilidad de decidir y de elegir, igual que cualquiera de nosotros. Uh-huh. Entonces uno trabaja y acompaña, pero va respetando también la voluntad del otro. En el proceso que sea, digo, cada uno viene a una historia diferente y tiene un proceso diferente. Entonces nosotros acompañamos ese proceso. Puede ser un proceso de rehabilitación frente a una adicción, puede ser un proceso de revinculación con la familia, adicciones, puede ser un proceso de inclusión laboral, una adicción, o sea, cualquier proceso, nosotros somos como los que vamos acompañando ese proceso, pero el que decide es la persona. Claro. Manu, Donato te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Justamente, de eso te quería preguntar. No se trata de evangelizar, digo, uno entiende, a ver si me entendés la pregunta, uno entiende cuál es la realidad que esa persona en estado de vulnerabilidad que definimos nosotros, uno entiende cuál es la situación, pero muchas veces esa gente no quiere modificar su realidad totalmente. ¿Cómo trabajan ustedes en ese sentido? Me refiero a que muchas veces gente en situación de calle agradece la ayuda de ustedes, pero no pretende ir a un determinado lugar, y es complejo brindar ese tipo de ayuda, ¿no? Sí, sin duda es complejo. Primero hay algo en lo que lo decimos, pero no es tan así. Esto de entender lo que les pasa es bastante relativo. Exacto. Porque siempre la realidad supera ampliamente lo que uno podía pensar, lo que uno suponía. Y te lo digo después de más de 10 años de trabajar en calle, que todo el tiempo estamos aprendiendo y descubriendo, y porque cada uno tiene una historia tan terrible, de tanto dolor, y que es difícil decir lo entiendo porque no viví ni el 10% de lo que le tocó pasar. Cuando decís el no quiere, o si bien eso se puede expresar y uno puede escuchar muchas veces yo no quiero irme de acá, yo siempre digo que eso no tiene que ver con un acto de voluntad, aunque verbalmente lo puedan llegar a decir y uno lo escuche muchas veces, esa decisión, entre comillas, digo que no expresa un acto de voluntad, porque lo está expresando desde todo el dolor enorme que tiene, desde el miedo que le implica salir implica chocarse de vuelta con la familia, con lo que le pasó, revivir la historia. La única forma de sanar todo ese dolor es poder revivirlo para poder ir sanándolo. Y eso es tan doloroso que eso genera un miedo que hace que la gente diga, yo no quiero, prefiero, me quedo acá. Entonces, es desde ahí donde ellos expresan esa no voluntad de salir. Y por eso es la importancia de tanto del trabajo voluntario, de ir acompañando para que toda esa historia tan dolorosa sane. Manuel, Daniela te saluda. Un gusto. Un gusto, Daniela. En el contexto de pandemia, imagino que habrán surgido muchas nuevas necesidades a cubrir de las personas con las que ustedes tratan y a las que ustedes abordan constantemente. Me gustaría saber qué necesidades actualmente están buscando cubrir con mayor urgencia en este contexto, y si la pandemia reorganizó un poco las prioridades que ustedes tenían cuando imaginaban cómo se iban a desenvolver este año antes de que todo esto estallara. Bien, sí, a ver, surgieron nuevas necesidades, obviamente, de lo más diversas, desde, por ejemplo, yo hablaba de los estudiantes que tenemos en las residencias, quienes justo estaban en la casa, en las residencias cuando decretaron el aislamiento, están ahí y ahí tienen internet, tienen computadoras, pueden seguir con sus clases virtuales en la universidad. Quienes no estaban en la residencia y estaban en sus casas, imagínense en los parajes del campo, donde a veces no hay luz, donde no hay agua, la realidad es completamente otra. Digo, por ejemplo, la necesidad de computadoras para que esos chicos no perdieran el año académico, ver cómo logramos que tuvieran conectividad. Eso fue una necesidad que surgió para intentar
que ellos pudieran seguir con sus estudios, que justamente lo que hacen para quebrar toda esa situación de pobreza extrema en la que viven. La asistencia alimentaria de la que hablaba hoy también surge de una necesidad fuerte a partir de los centros comunitarios. Y sí, obviamente tuvimos que ir priorizando, por eso trabajamos fuertemente con los alimentos, pero sin descuidar todo el trabajo que se venía realizando, ¿no? Claro. Nosotros en las residencias tenemos cerca de 450 chicos que viven ahí, que comen ahí, que dependen de esas casas, que tienen que seguir estudiando, y eso trabajamos para que continúe. Todo el trabajo en situación de calle, lo mismo. Obviamente hubo cosas que están medio frenadas, todo el trabajo que nosotros hacemos terapéuticos con ellos, con los psicólogos y demás, era imposible porque implicaba que la gente se reuniera, eso obviamente hubo que frenarlo. Bueno, la parte de inclusión laboral en este momento obviamente está complicadísima, pero intentamos paliar la emergencia, pero sin olvidarnos también de lo importante que veníamos haciendo, que es necesario que lo sigamos haciendo, ¿no? Manu, muchísimas gracias y por supuesto repasemos cuál es la página para que todo aquel que haya escuchado esta nota pueda colaborar. Gracias a ustedes, y el que quiera es www.fundacionsi.org.ar. Un abrazo grande. Gracias, Manu, un abrazo enorme.